muchas gracias por venir. Y nada, estamos aquí para hablar de cómo usar Flash en el mundo real. Entonces, no sé cuántos de aquí usáis Django. ¿Podéis levantar la mano? ¿Y Flash? Vale. Bueno, me presento muy rápido. Me llamo Juanjo, soy de ingeniero informático. Sobre todo hago desarrollo web desde hace más de 10 años. Y programo en Python desde hace sobre 5. Y trabajo en Answer. Vale. ¿Cuál es el objetivo de mi charla de hoy, no? Pues básicamente daros una serie de consejos, de claves. Tampoco soy yo quien para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que me ha servido a mí en mi experiencia. Sobre cómo usar, o sea, cómo crear aplicaciones en Flash que son complejas. Más de lo que vemos en la mayoría de webs y en la mayoría de blogs. Bien, cuando empezamos en el desarrollo web en el mundo de Python y buscamos en Google o en Internet, lo primero que solemos ver en todas las páginas es que Flash es un microframework con el que podemos desarrollar aplicaciones web muy sencillas, de forma muy rápida y en pocas líneas de código. Y si comparamos Flash, por ejemplo, con Django, pues ya nos dicen que Django es para los profesionales, que Flash es mejor para los principiantes, para hacer cosas muy pequeñas. Y ese tipo de afirmaciones a mí me ponen un poco triste, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que Flash, y esta es la definición que a mí me gusta mucho más, es que sí, es un microframework, sí que podemos hacer cosas de manera muy rápida, cosas simples, pero también tiene la capacidad de escalar a cosas mucho más complejas. Y dos de las características que más me gustan a mí de Flash es que no te impone ninguna dependencia externa y que el diseño del proyecto tampoco te define cómo hacerlo. Y esto tiene, a su vez, sus pros y sus contras, como ahora veremos, pero que se pueden solucionar de forma muy sencilla. ¿Vale? Bien, cuando estamos desarrollando una aplicación del mundo real, ¿a qué me refiero? Bueno, pues en cualquier framework web, a lo que le pedimos básicamente es que nos dé soluciones para hacer test, para hacer debug, para acceder a los parámetros de la petición, para hacer el enrutamiento, que sea extensible. Y me he dado cuenta también a lo largo de todo este tiempo desarrollando web y aplicaciones backend, que la mayoría de ellas tienen elementos comunes, como es gestión de usuarios, autorización, gestión de claves JWT, acceso a base de datos SQL, acceso a base de datos no SQL, etcétera, un montón de cosas. Pues bien, todo esto, aunque en principio no lo veamos de inicio en los tutoriales de Flash, pues todo esto y mucho más es posible hacerlo con Flash. ¿Vale? Y como decía antes, ¿cuál es el peligro de los tutoriales iniciales? Pues que Internet está lleno de hola mundos, ¿no? Y este es el ejemplo típico que vemos en todas las páginas cuando empezamos con Flash. Básicamente es, te instalas Flash con tu gestor de paquetes más común, en este caso pip, defines tu objeto Flash para crear tu aplicación y luego simplemente le indicas que para la ruta, para la URL raíz, para que me ejecutas esta función, que lo único que me hace es imprimirme un texto. Vale. Con esto nos dicen en todos los sitios que ya somos capaces de hacer aplicaciones en Flash. Yo tengo mis dudas. Entonces, yo trabajo en una empresa muy pequeña y adoptamos Flash por una característica que es lo que más me gusta a mí de este framework, ¿no? Básicamente es su versatilidad. Es decir, que con Flash podemos desarrollar todo tipo de aplicaciones, ya sean backends, APIs, microservicios, cualquier cosa que se nos ocurra. Y de hecho, en nuestra empresa, esto es una cosa muy importante porque tenemos desarrollos de todo tipo y todos los miembros de la empresa podemos desarrollar cualquier tipo de aplicaciones con este microframework. Y bien, si entendemos esta diapositiva, podremos desarrollar aplicaciones Flash de las que estoy diciendo, ¿no? Más complejas. Y es que Flash define dos mecanismos de extensión de una aplicación. Por un lado tenemos las extensiones propiamente dichas, que al final es código de terceros que podemos registrar dentro de nuestra aplicación. Y hay una gran comunidad de Flash con un montón de extensiones que podemos encontrar para cualquier cosa que se nos ocurra. Y por otro lado podemos desarrollar nuestros propios módulos a través de los blueprints. No sé si conocéis Flash, pero un blueprint al final es una especie de aplicación dentro del proyecto en el cual nosotros podemos registrar operaciones dentro de una URL e incluso podemos registrar un mismo blueprint
en diferentes URLs e incluso que tengan un prefijo de URL. Y ya no solo operaciones, sino que un blueprint también nos permite registrar templates, recursos estáticos, etc. Y si entendemos este diagrama de aquí, pues tendremos gran parte del trabajo hecho. Al final, cualquier proyecto Flash lo que tiene es una aplicación, que la definimos con la clase Flash. Cada aplicación tiene una configuración, unos parámetros de configuración, y que estos los comparte con todas las extensiones que se registran en la aplicación y con todos los blueprints. Y adicionalmente, aunque tampoco es muy común, puedes crear dentro de tu propio proyecto otro tipo de aplicaciones. Bueno, aquí os dejo una lista de las principales extensiones que utilizamos en casi todos nuestros proyectos. No utilizamos todas en todos los proyectos, como he dicho, depende del proyecto, utilizaremos unas u otras, pero, por ejemplo, en Flash Migrate lo usamos mucho para generar los scripts de la base de datos y las migraciones, o Flash Socket.io para comunicación en tiempo real, Flash RESTful para las APIs, Flash Mail para enviar email. Como os decía antes, la comunidad de Flash es bastante activa y hay muchas extensiones que las podéis usar. Y aquí os dejo un repositorio de GitHub en el que podéis encontrar un montón de extensiones para utilizar en vuestros proyectos. Y bien, uno de los puntos débiles de Flash, cuando comenzamos, y que la verdad que fue de lo que más me dificultó al principio, fue que a diferencia, por ejemplo, de Django, no nos ofrece una estructura de aplicación. En casi todos los ejemplos que vemos al principio, o que cuando estamos documentándonos sobre Flash, vemos que todo el código se mete dentro de un módulo que se llama app.py. Ahí están pues, la inicialización de la aplicación, las vistas, los modelos, los formularios, casi todo se mete ahí. Vale, cuando tu aplicación es sencilla, que no he visto ninguna aplicación que conste simplemente de una URL, pues está bien, para los ejemplos está bien. Cuando tu aplicación va creciendo un poco, pues quizás sacas los modelos a un módulo diferente, los formularios. Pero la experiencia al final me ha llevado a esta estructura de proyecto que creo que no se ve muy bien, pero intentaré explicarlo para los que no veáis. Al final, cualquier proyecto Flash, lo que defino es un directorio app en el que está contenido todo el código del proyecto, un directorio config con todos los parámetros de configuración, uno por entorno, instance, que sería para los parámetros de configuración del entorno local, pero que no forman parte del repositorio, y el entry point, que al final pues, es donde creamos la aplicación y donde el punto de entrada del servidor a la aplicación. Y ya dentro del paquete app, lo que tenemos sería el módulo init, en el cual creamos los métodos factoría para crear las diferentes apps de la aplicación. Normalmente tengo uno en el cual se instancia Flash y se registran los parámetros, los blueprints y los módulos. DB, donde suelo definir una referencia, por ejemplo, a SQL Alchemy para acceder a la base de datos y los modelos base que reutilizaré en el resto de módulos. Ext, donde se instancian las extensiones que vamos a utilizar en el proyecto, Common con los helpers, los utils, Static con los ficheros estáticos del proyecto y los templates con las páginas HTML. Y luego ya cada uno de los módulos, que esto es similar a como lo hace, por ejemplo, Django, aquí definimos un paquete por cada funcionalidad dentro de mi aplicación. Esto seguiría una estructura, una división funcional del proyecto. Y ya dentro del módulo pues, podemos tener, por ejemplo, el módulo para los endpoints del API o para las vistas, con los templates propios del módulo, etc. Y bien, ahora lo que os voy a mostrar básicamente es cómo juntar todo esto que os he explicado en una aplicación del mundo real. Que realmente también es muy sencilla, pero lo único que quiero es el código está en GitHub para que le podáis echar un vistazo y todos los conceptos que hemos visto aquí los podáis ver tranquilamente. Básicamente la aplicación es una aplicación que va cogiendo hora a hora datos de un sensor y al final se los muestra los datos de temperatura a los usuarios, a la que además hemos hecho una API
para que se puedan acceder a estos datos desde una aplicación móvil, por ejemplo. Voy a ir describiendo los ficheros que hemos visto en la estructura anterior. Algo muy rápido, tampoco hace falta el código que lo entendáis todo. Este es el fichero db.py, donde hemos dicho que definíamos la entrada a la base de datos. Vale, aquí defino el objeto de SQL Alchemy y, como os decía, tenemos aquí mi modelo base que reutilizaré en el resto de modelos del proyecto. En el módulo Ext lo que tenemos es un conjunto de... O sea, las extensiones que utilizamos en el proyecto, por ejemplo, Marshmallow para serializar objetos del modelo a JSON, Migrate para generar los ficheros de migración de la base de datos y Celery para ejecutar las tareas en background. Luego, en el módulo Models, básicamente esto es una clase de SQL Alchemy. Lo más importante aquí es que importamos el objeto DB y Base Model Mixing del módulo anterior. Y tenemos un módulo Schemas donde definimos una clase que sirve para serializar el objeto de la clase de la temperatura en JSON cuando los utilicemos en el API. Luego el módulo Tasks, básicamente, es un fake que he hecho. No, sería el que capturaría los datos del sensor. Aquí simplemente de forma aleatoria voy generando temperaturas y la voy guardando en la base de datos. Y este es otro concepto que quiero que quede muy claro hoy. Al final tenemos un helper. Este helper lo que estoy encapsulando sería la lógica de negocio de mi aplicación, de manera que me sirva para utilizarlo luego en el API y si queremos hacer, por ejemplo, una web. Ahora veremos dónde lo utilizo. Aquí, si veis, tenemos un fichero routes y un fichero resources. Aquí estamos definiendo los endpoints del API y aquí estamos definiendo las vistas para la web. Como os decía anteriormente, en la diapositiva que veíamos de la estructura del proyecto, estamos definiendo un blueprint del módulo Weather en el que indicamos que vamos a utilizar un directorio específico para las plantillas y en el que registramos para una URL en concreto qué función queremos que se ejecute. Y como os decía anteriormente, al final aquí estamos reutilizando nuestra lógica de negocio tanto para la parte del API como para la parte de la web. Y con muy pocas líneas de código tenemos dos funcionalidades diferentes utilizando la misma lógica de negocio. Y luego la gestión de errores es una cosa que en Flash se puede hacer de forma muy elegante. Yo esto lo he cogido de la mayoría de extensiones y del propio Flash. Y es que muchas veces cuando gestionamos con excepciones dentro del framework, pues no sabemos cómo hacerlo. Lo más fácil sería definir en un fichero las excepciones propias del módulo, de tu paquete, y luego una serie de callbacks que se ejecutarían cuando tu excepción se lanza, pero no es capturada por ninguna función. Y el modo de indicarle qué callback se ejecuta cuando se lance una excepción lo definimos en el módulo init del propio paquete. Esto sigue un modo de ejecución similar a como lo hacen el resto de extensiones, aunque realmente este método init-app no es lo que hacen las extensiones en sí. Pero bueno, he cogido la idea de ahí. Y básicamente lo que definimos es, para la excepción, por ejemplo, weather exception, pues ejecuta el callback weather error. Y aquí vemos un ejemplo de lo que os comentaba. Es un ejemplo muy chorra. Básicamente, cuando metemos en la URL esta el número 10, se lanza una excepción y en función de si estamos ejecutando el API o no, nos mostrará un error con JSON o nos muestra una página de error. Y luego el módulo init es el módulo que sirve para juntar todo. Y si veis, este es el método factoría que me inicializa la aplicación, me registra las extensiones y me registra los blueprints, mis módulos personales. Y por último, en el entry point, utilizo ese método factoría
para instanciar la aplicación a partir de una variable de entorno en la que indico cuáles son el fichero de configuración que se utilice. Bueno, ya he terminado. Y nada, pues muchas gracias por asistir y nada.